Hola, mi nombre es Sharon Amador, soy de Nicaragua, tengo 38 años y tengo 11 años de casada, bueno, vamos a cumplir 12 años, mi esposo y yo, Jaime Ávila, él es panameño y vivimos aquí en Nicaragua. Hoy quiero compartir un testimonio, en realidad son dos testimonios sobre la inmensidad de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo conocí sobre la divina misericordia, sobre la misericordia de Jesús en el año 2016, cuando fui a una peregrinación a Polonia, justamente en el año de la misericordia. Y recorrimos todo eh, lo de la historia de Santa Faustina. Estuvimos en cada lugar, estuvimos en el lugar donde se encuentra el cuadro original de la Divina Misericordia. Y puedo decir que en esa peregrinación Jesús a través de su misericordia me enseñó y me habló sobre el perdón. A través de eso pude sanar muchas heridas, eh, pude reconciliarme con personas con mucho dolor que tenía y a partir de ese momento fui libre. O sea, Jesús me liberó de esas ataduras tan grandes que tenía a través del perdón. La primera, por decir, el primer milagro recibido de la misericordia del Señor en nuestra familia fue en el año 2018, cuando nuestro segundo hijo, Samuel, tenía en ese momento 2 años y medio, eh, estaba embarazada de nuestro tercer bebé, que es una niña, Samantha. Nuestro primogénito se llama Alejandro. Eh, el niño comenzó a enfermarse justamente en Semana Santa. Esa Semana Santa yo sentía que la estaba viviendo de una forma bien superficial. Sentía que no estaba completamente entregado y viviéndolo según lo que realmente representa la Semana Santa. Nuestro hijo comenzó a enfermar de un resfriado, se fue complicando y para no hacer largo el cuento terminó en el hospital con una neumonía con todas las complicaciones habidas y por haber. El panorama no era bueno y yo en ese momento tenía tanto miedo como madre de no saber cómo, cómo actuar, de tener mucho miedo de que mi hijo muriera y realmente lo único que yo podía hacer era confiar en Dios. Y eso uno lo dice bien fácil, como que, ok, solamente tienes que confiar en Dios. Pero ya llevándolo a la práctica es bien difícil porque el hombre se cree autosuficiente y piensa que todo lo puede y quiere manejar todo y quiere que los milagros y las respuestas de Dios sean en el tiempo de uno, no en el tiempo de Dios. Y eso me lo enseñó él a través de dos experiencias fuertes en mi vida. Una de ellas es esto que les estoy contando sobre la neumonía que tuvo mi hijo Samuel. Y recuerdo haber estado completamente devastada. Se acercaban las fiestas de la Divina Misericordia. Mi parroquia es la Divina Misericordia aquí en Managua. Y yo decía, Dios mío, necesito que sanes a mi hijo, necesito ese milagro, por favor, necesito arrancarte ese milagro. Y un día devastada, donde me habían dicho que tenían que operar al niño, justamente un viernes y el domingo se celebraba la fiesta de la Divina Misericordia. Entonces, recuerdo haber llegado, tenía 6 meses de embarazo, o sea, mis hormonas también no ayudaban para nada y recuerdo haber llegado a casa a llorar y a orar. Y en ese momento me encontré con este libro que tengo de San Pío de Pietrelcina. Y es un libro donde vos vas leyéndolo según el día, que son cartas de él. Y ese día era el 5 de abril. Y el mensaje que tenía para ese día decía así: te exhorto a confiar más en la divina misericordia, a humillarte ante la piedad de nuestro Dios y agradecerle todos los favores que te quiere conceder. Es más largo lo que dice, pero resumiéndole, Padre Pío me estaba enseñando lo que yo debía hacer. Espiritualmente, ¿qué es lo que yo debía hacer? Era confiar en la divina misericordia de nuestro Dios. Y como les decía, no es fácil, porque te tenés que abandonar y abandonarte completamente y decirle, Señor, yo confío en ti. Confío en ti significa, te depongo todo en tus manos.
no voy a decir nada, no voy a pedir más nada, simplemente que se haga tu voluntad. Por supuesto que tenía miedo que la voluntad de Dios no fuera la misma que la mía. Pero en ese momento comencé a llorar y a llorar y sabía que eso es lo que yo tenía que hacer. No podía seguir peleando con mi fuerza, no podía seguir peleando con mis deseos. Entonces fui al Santísimo, puse a los pies de Jesús a mi hijo y le dije, Señor, aquí está mi hijo, confío en ti. Jesús, en ti confío. Bueno, después de eso tuvimos que viajar a Panamá. El pronóstico seguía siendo una operación. Para un niño tan chiquito era pues más complicado. En un momento de debilidad, de miedo ante lo que podía pasar en esa lucha constante, Padre Pío me volvió a hablar y me decía que pensara en aquel gran abandono que sufrió nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y observe este amado Hijo que pide al Padre algún alivio, pero sabiendo que el Padre no quiere concedérselo, no piensa más en él ni se apresura a pedirlo, sino que como que si nunca lo hubiera pretendido, emprende valiente y firmemente la obra de nuestra redención. En los momentos de extremo desaliento, pide tú también al Padre Celestial que te conforte, que te consuele. Si a Él no le place hacerlo, no te preocupes, sino reanímate de nueva valentía y emprende la obra de tu salvación sobre la cruz, como si nunca tuviera que descender, como que si nunca tuviera que ver el aire sereno para ti. ¿Qué quieres, hija mía? Hay que ver y amar a Dios entre truenos y remolinos. Conviene verlo en la zarza y entre el fuego de las espinas. Y hacer esto es necesario, hija mía, descalzarte y renunciar totalmente a tu voluntad y a tus afectos. Era una lección bien grande para mí. Era decirme, sigue confiando plenamente, descálzate, que obre Dios. Confía, confía, confía. Eso fue lo que hice. Rezaba mi coronía todos los días. El rosario lo rezaba, pero lo rezaba confiando y diciéndole que se haga tu voluntad. Nuestro hijo fue dado de alta sin necesidad de una cirugía. Los doctores concluyeron en que era un caso extremadamente complicado porque tenían que cortarle la mitad de su pulmón y que realmente no había una explicación clínica para su sanación de esa manera. Era un milagro. Y estuvimos frente a un milagro. Esa es la primera demostración de la misericordia gracias al abandono y la confianza que nosotros tuvimos, mi esposo y yo. Mi hijo siempre se veía bien, clínicamente los estudios es que salían mal, pero él era el mismo amor de Jesús viviendo en nuestro pequeño. La lección o la prueba no era para él, era para nosotros. La segunda prueba grande que tuvimos fue hace poco, hace 5 meses exactamente, donde nosotros salimos embarazados en el 2020. Nosotros estamos abiertos a la vida, aun cuando nos habían dicho que después de nuestro tercer hijo no nos aconsejaban tener uno más, porque mi útero estaba muy delgado y podía traer un embarazo con muchas complicaciones, incluyendo la muerte para mí y para mi bebé. En ese dilema de qué hacer cuando estás abierto a la vida y tener tanto miedo de morir y dejar a tus hijos, fui a hablar con mi sacerdote, amigo, el cual me dijo que si yo usaba métodos anticonceptivos, no podía comulgar. Y para mí la comunión es extremadamente importante, es vida para mí. Me fui a poner de rodillas y le dije, Señor, nosotros estamos abiertos a la vida y si es tu santa voluntad regalarnos un hijo más, nosotros lo recibimos, lo amamos. Aún con el diagnóstico que me dieron, confiamos en ti. Solamente te voy a pedir 2 cosas. La primera, que mi hijo o mi hija nazca sano, perfecto, se desarrolle perfecto, que no tenga ningún problema. Y la segunda es que yo no muera, porque tengo 3 hijos más aparte del que me vas a regalar para cuidar y entregarte buenas cuentas. Yo no estaba embarazada, obviamente, ahí. Pasó un tiempo y nos llegó la sorpresa y el regalo de la prueba. Estaba embarazada nuevamente. Todo transcurrió bien. Cuando tenía 30 semanas nos dicen que hay un diagnóstico donde mi placenta no subió, sino que se quedó. Y no solamente eso, se pegó a la cicatriz del útero y lo perforó.
lo cual lo convierte en una placenta percreta y es un embarazo de alto riesgo. Tuvimos que viajar a Panamá, mi esposo es panameño, y fuimos allá. El diagnóstico seguía siendo el mismo, tenía que estar en mucho reposo para evitar un sangrado y a las 34 semanas interrumpir el embarazo para asegurarnos que tanto el bebé como yo estuviéramos bien. Cuando yo recibí ese diagnóstico, yo solo podía repetirle, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Y eso me daba mucha paz y mucha tranquilidad. Y le decía, Señor, si esta es tu voluntad, que así sea, pero fortaléceme. María, dame tu fe, por favor, dame tu esperanza, dame esa fortaleza y no me dejes sola. No me dejes sola. Y yo le decía, Señor, esta es tu voluntad, yo confié en ti y te puse en tus manos mi vida y la de mi bebé y la de mi familia. Confío en ti. Bueno, se hizo la operación. Llegamos a las 34 semanas sin ningún sangrado. El bebé nació y nació perfecto. 34 semanas prematuro, sin necesidad de nada. Nada, justo como yo se lo había pedido. Tenía mucho miedo. Estaba nerviosa, pero confiaba en Dios. Y eso me daba paz. Por medio de la oración confiaba. Terminé en cuidados intensivos. Tuve un sangrado, una hemorragia, un choque hemorrágico grado 4. Eso es el tope. Eso lo único que faltó era que a mí me diera un paro cardiorrespiratorio. Estuve así de morir. Perdí 3,5 litros de sangre cuando tenemos 5 en el cuerpo. Pero gracias a Dios, a la misericordia de Él y a la confianza y al abandono, aún en el miedo, yo estoy aquí. Y por eso vengo a hablarles, a decirles de que debemos confiar y abandonarnos. La otra cosa es que cuando yo estaba en cuidados intensivos, eso fue un lunes 19 de octubre, justamente enfrente de mi habitación de cuidados intensivos estaba una imagen de Jesús de la Divina Misericordia. Ahí me estaba diciendo, hija, aquí estoy, no estás sola. Y eso me reconfortaba. 4 días después me encontré con mi hijo. Nos abrazamos y fue el momento más hermoso de mi vida. Yo volví a nacer ese 19 de octubre. Ahora estamos bien, mi familia está completa. Quitaron mi útero, ya no puedo tener más hijos, pero eso fue gracias a su voluntad. Él lo decidió de esa manera, no nosotros. Nosotros siempre estuvimos abiertos a la vida. Así que hoy los quiero invitar y exhortar a que confíen. Con los ojos cerrados, no importa el miedo, no importa nada, confíen y abandónense, porque la recompensa es grande y la paz es enorme que se recibe de esa misericordia, de ese amor infinito. Gracias de verdad por la oportunidad de permitirme compartir con ustedes esto. Muchísimas gracias y Jesús, en ti confío.